Bueno, muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este pequeño espacio para conversar un poco sobre el bow tie y sobre todo vamos a hablar algunas claves, algunos tips, qué cosas hacemos mal, en dónde nos equivocamos y evidentemente vamos a dar algunos elementos básicos del bow tie para quien no lo domina por completo o para quien está entrando en esta actividad para conocer de qué se trata esta técnica. Antes de eso vamos a presentarnos. Sí, seguramente muchos de ustedes nos conocen, algunos otros no. Nosotros somos CSF, Consultoría de Seguridad Funcional. Nosotros estamos operando desde el año 2006 y nos dedicamos justamente a dar consultoría sobre seguridad funcional de riesgo y seguridad de proceso. Digamos que en el macro pudiéramos ver que la seguridad funcional pudiera estar inmersa dentro de lo que es la seguridad de proceso, pues de allí se despliegan muchísimas actividades y muchísimos estudios que se deben desarrollar en una instalación. Básicamente nuestro nicho de negocio está en el área de petrolera, gas, petroquímica y manufactura. ¿Okay? Nuestra organización cuenta con un personal altamente calificado, casi el 100% de nuestro personal, y digo casi el 100% porque administrador no aplica, está certificado para desarrollar las actividades relacionadas con nuestras consultorías, es decir, certificados para hacer consultoría en seguridad funcional, en ingeniería de riesgo, en seguridad de proceso. Además de eso, nosotros como consultoría estamos certificados por Rixnology. Los procedimientos de nuestro sistema de gestión están certificados por Rixnology, un sistema de gestión de seguridad funcional basado en IS 61511. Somos prácticamente la única empresa en Latinoamérica que tiene un sistema de gestión cuyos procedimientos están certificados y pues cada día vamos avanzando para poder escalar nuevos niveles. Y entre esos nuevos niveles hablamos de nuestras herramientas innovadoras. Estas herramientas nos sirven o las hemos desarrollado con esfuerzo propio para poder ejecutar estudios como asignación del SIL, el LOPA, SRS, diseño básico, asignación del SIL por gráfica de riesgo, etcétera. Y esperamos que próximamente poder certificar estas herramientas. No para la venta, pero sí para tener un sistema de gestión mucho más robusto que pueda ponernos a un nivel más elevado ante el resto de las consultoras que se dedican a esta rama. Nosotros tenemos más de 200 proyectos ya ejecutados, mucho más de 165.000 horas hombres ejecutadas en proyectos y ya hemos sobrepasado las 30.000 horas de capacitación a través de actividades como esta, en el webinar, a través de nuestra empresa hermana que es Academia CSF, donde dictamos diplomados y otro tipo de cursos, y a través igualmente de los cursos y charlas que nosotros damos para o cuando tenemos que desarrollar cada uno de los estudios de riesgo a nuestros clientes. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos dedicamos o tenemos 6 áreas de negocio. La primera de ellas es la identificación y análisis de peligros y riesgos, identificación, análisis y evaluación. Y ahí entra todo lo que es HAZOP, entra WARIF, entra el mismo Bowtie, ACR, estudio FERA, estudio de requerimiento de agua y espuma, etcétera. Evidentemente también nos dedicamos a todo lo que está relacionado con el ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad basado en lo que dicta la IS 61511. De hecho, esa es la razón de ser del nombre de nuestra empresa, Consultoría en Seguridad Funcional, y ahí nos paseamos por todo el ciclo de vida, desde la identificación de los peligros, su análisis, el desarrollo de las especificaciones de requerimientos de seguridad para poder diseñar las funciones instrumentadas de seguridad hasta llegar al desmantelamiento de la función instrumentada de seguridad. Cada paso, cada actividad o en cada fase del ciclo de vida del proyecto se deben cumplir con ciertas actividades y eso está descrito muy específicamente en la normativa. También hacemos estudios relacionados con
la cobertura por desempeño del sistema de detección de fuego y gas, todo lo relacionado con ciberseguridad para los sistemas de control y protección, todo lo que está relacionado también con la gestión de seguridad de procesos, PSM, ya sea por OSHA o ya sea por CCPS o cualquier lineamiento de la región o de la organización. Por ejemplo, Perú tiene algunas especificaciones que apuntan hacia OSHA, pero apuntan también hacia otros elementos y vienen cambiando para mejor las normativas, la legislación relacionada con la seguridad de procesos. Las organizaciones pudieran tener alguna en específico, como el caso de PDVSA, que es el CIR PDVSA, etcétera. Estudios especiales que básicamente apuntan a cualquier actividad que permita identificar algún peligro, reducirlo, tratarlo, que permita al cliente dar una respuesta sobre la problemática que tiene. Básicamente, tratamos de adaptar o tratamos de buscar qué estudio, qué medida o de qué forma se puede tratar un problema en específico. Si lo vemos de forma general o macro, aquí pudieran entrar, por ejemplo, los estudios de gestión de alarma, que también tiene un tratamiento muy similar a lo que son los análisis de peligros y riesgos. Pudiera estar también entrando en lo que es ingeniería conceptual de sistemas contra incendios, que lo desarrollamos, y a través de algunos partners o aliados podemos desarrollar también lo que son las ingenierías básicas y de detalle. Como les decía, tenemos una empresa hermana que es Academia CSF. Nosotros gozamos de una certificación o están avalados por CPD Certification Service, que es una organización en el Reino Unido y da crédito sobre las horas hombres que impartimos a través de estos diplomados. Diplomados en seguridad funcional, diplomado en gestión de seguridad de proceso y diplomado en gestión e ingeniería de riesgo de proceso. Ya estamos, ya hemos iniciado, mejor dicho, el diplomado de gestión de seguridad de procesos. Esta creo que es la tercera semana, si no me equivoco. Próximamente vamos a dar inicio al diplomado de seguridad funcional y ya para julio, finalizando julio, básicamente en agosto, estaríamos iniciando el diplomado de ingeniería de riesgo. Como les dije, todos están avalados por CPD Certification Service. Además de eso, aquí en Venezuela están acreditados por la Universidad Metropolitana, cada uno de ellos. Y Rixnology, que es un ente certificador, avala al diplomado de seguridad funcional como un programa de preparación lo suficientemente bueno como para poder aprobar la certificación TV en el área de seguridad funcional. Si quieren más información, pues pueden escribir a nuestras redes. Perfecto. Vamos entonces a nuestro tema de interés el día de hoy. Y como les había comentado, vamos a repasar algunos conceptos básicos sobre Bowtie antes de hablar sobre las claves del éxito. Primero, saber que es un método de análisis de peligros y riesgos. Ciertamente, en esta técnica nosotros identificamos amenazas, lo que para muchos de ustedes es causas en otro tipo de estudio, como lo es el HACCP, el WARIF o el HACCP, etcétera. Analizamos también cuáles son las consecuencias que se pueden generar y básicamente identificamos esos elementos de protección que hay entre la línea o entre el desarrollo de los eventos que se van a estar presentando hasta que se materialice la consecuencia final. Entonces, hacemos un análisis del peligro que estamos manejando en nuestra instalación. Esto básicamente es una técnica cualitativa, no es una técnica cuantitativa, aunque ya hay por allí algunos papers y se habla de que esta técnica puede ser usada en combinación con otras técnicas como por ejemplo el LOPA y pues ya ahí empiezan a incluir algunos elementos matemáticos, algunas variables que permiten cuantificar de cierta manera. Pero yo creo que nos estamos apresurando para llegar a ese punto, dado que actualmente en la industria el bow tie
no ha calado lo suficiente. Es nuestra percepción. Nosotros trabajamos para toda la región, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, evidentemente Venezuela, algunos pocos trabajos en Estados Unidos, pero también hemos desarrollado algunos trabajos en Estados Unidos. Y pues nosotros vemos que esta técnica no ha calado de la manera adecuada dentro de las organizaciones. Entonces han surgido ciertas mutaciones o ciertos cambios o ciertas mejoras sobre la técnica para apuntar hacia otro tipo de resultado, pero digamos que está todavía en evaluación cómo implementar y cómo sacarle provecho la parte simplemente cualitativa. ¿Qué nos da el Bowtie? Una representación gráfica de cómo se va a desarrollar un evento, ese evento peligroso, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus consecuencias. Es fácil de comprender a través de una representación gráfica. A veces es una locura entrar en una hoja de trabajo de un HACCP o de un What If y revisar o tratar de entender cómo se desarrolla un escenario peligroso. Esta herramienta te permite verlo visualmente de una manera muy amigable, muy fácil y te identifica rápidamente, sin mucho análisis, te permite identificar sin mucho análisis dónde están los problemas o los puntos vulnerables para el control de ciertos eventos. Evidentemente, la industria de procesos está relacionado con eventos de pérdidas de contención. Ella describe bien, como lo dije hace un instante, las amenazas. Esas amenazas están relacionadas sobre un evento tope y las consecuencias, que es lo que se genera de forma general en el evento tope. Y se enfoca principalmente en identificar las barreras preventivas, las barreras de mitigación, factores de escalación o lo que otras literaturas denominan factores de degradación. A mí en lo particular me gusta más hablar de degradación y luego les comento por qué. Pero lo van a encontrar así: factores de escalación y los controles asociados a los factores de escalación. Esto es básicamente el punto de interés del Bowtie. Nosotros queremos ver sobre un evento peligroso, sobre todo aquellos que están asociados a los peligros de los eventos mayores, por sistema o por gestión de seguridad de procesos. Nosotros deberíamos enfocar o dedicar cierto esfuerzo a los eventos mayores de una organización para saber si estamos controlando adecuadamente el riesgo asociado. Y ese saber si estamos controlando adecuadamente el riesgo asociado apunta a identificar cuáles son las condiciones de las barreras preventivas actuales, en vivo o en tiempo real prácticamente. Y ya hablamos un poco de eso, de la frecuencia de revisión de este estudio. También te permite identificar esas condiciones de las barreras mitigantes y si tienes algún problema con los factores de escalación o de degradación. Es decir, si tienes un problema en los controles, un problema asociado a la gestión, un problema asociado o un problema sistemático de la organización, para garantizar de que estos factores de escalación o de degradación no te afecten las barreras preventivas o las barreras de mitigación. Eso es un Bowtie. Básicamente, lo que queremos es entonces revisar, identificar, ver cómo están nuestras barreras y ver el tema de los factores de escalación y factores de degradación que normalmente no se ven en un estudio de análisis de peligros y riesgos. Digo normalmente porque dependiendo de cómo se analiza el escenario, pudieran identificarse necesidades que estén relacionadas a los factores de escalación en un HACCP, por ejemplo. Y ahí surge la necesidad de desarrollar un procedimiento para una operación segura en la carga del reactor, porque resulta que el reactor se carga de forma manual y no existe un procedimiento, etcétera. Entonces, a veces en los HACCP, a veces en los estudios de PHA, se identifica la necesidad
de controles en los factores de escalación, pero no siempre. Y es aquí, en el bow tie, donde tenemos la ventana o la oportunidad para poder identificarlos y tratarlos. Entonces, el bow tie proporciona un análisis sistemático de las barreras, y fíjense que somos enfáticos, hablamos de las barreras, vamos a hacer un análisis sistemático de las barreras a lo largo de la ruta de las amenazas y las consecuencias, las cuales van a prevenir o mitigar un evento peligroso. Ya ustedes seguramente lo han visto, esto es un bow tie, el peligro asociado a un evento tope, las diferentes amenazas que pueden generar el evento tope, y hablaremos de cada uno de ellos un poquito, las diferentes consecuencias que se van a desarrollar al materializarse este evento tope y cada una de las barreras. Del lado izquierdo tenemos las barreras preventivas, del lado derecho las barreras de mitigación, y cada una de esas barreras tiene asociado un factor de escalación o un factor de degradación. Y a su vez, cada factor de escalación o de degradación debe contar, y es un debe. Si estuviésemos hablando en inglés, quizás hablaríamos de un must. Debe sí porque sí tener un control de factor de escalación. Si se identifica un factor de escalación y no se logra dar con un control de factor de escalación, estamos graves, estamos mal, porque eso nos va a conducir a la degradación de la barrera de forma inmediata. Hay un tema, y quizás lo hablaremos un poquito más adelante, respecto, bueno, ¿cuáles barreras o a cuáles barreras nosotros le vamos a identificar factores de escalación? Porque si en un bow tie tenemos 20, 25 barreras entre preventivas y de mitigación, pues eso se puede convertir en mínimamente la misma cantidad de factores de escalación, y cada factor de escalación pudiera tener dos, una, incluso hasta tres controles del factor de escalación. Al final eso se convierte en un monstruo, en un pulpo, que en vez de darte una facilidad visual para entender el evento, el control de ese evento peligroso, pues resulta que se vuelve muy complejo, difícil de digerir, y al final no te da el resultado que tú quieres. De eso hablaremos más adelante. Entonces, los elementos del bow tie, de alguna manera ya lo hemos hablado, lo repasamos rápidamente. El peligro, lo sabemos, una fuente potencial de daño, y eso pues puede generar un problema en nuestra instalación cuando se presenta la pérdida de control sobre ese peligro. Y normalmente en la industria del proceso hablamos de pérdida de contención. Las amenazas, eventos que inicia evidentemente la propagación de un escenario peligroso, ese evento iniciador es la causa, las consecuencias no es el evento tope, las consecuencias son el resultado final, el impacto final de esa pérdida de control del peligro, es decir, de la pérdida de contención que se genera sobre el peligro que estamos manejando, y apunta a ver o a revisar cuáles son las afectaciones sobre las personas, ambiente, aspecto económico, etcétera. Las barreras, ya lo hemos indicado, intervienen en toda la secuencia de el escenario peligroso, y pueden intervenir de manera preventiva o de manera de mitigación. Si es preventiva, la tenemos del lado izquierdo. Si es mitigación, del lado derecho. Y bueno, y sabemos que tenemos diferentes tipos de barreras. Algunas son activas, algunas son pasivas, algunas son de acción por el operador, es decir, humana, y algunas están operando de forma continua. Y como les decía, el factor de escalación o factor de degradación, hablo más o me gusta más el término degradación, porque estos factores no es que escalan el evento, no es que lo magnifican, no se refiere a eso, y uno en el español uno pudiera confundir ese término hacia esa definición o concepto. El tema de estos factores es que afectan la barrera de prevención y o de mitigación, y ya no son efectivas tal y cual como tú la diseñaste. Es decir, si yo no le hago mantenimiento a una válvula de alivio,
pues evidentemente esa válvula de alivio va a perder su confiabilidad, ya no va a ser confiable porque a lo mejor ya no va a abrir o va a abrir en un punto mayor de presión. Entonces, eso se convierte en un factor de degradación. El tema del mantenimiento sobre la válvula de alivio degrada la barrera, no escala el evento. Eso es lo que quiero que tengan claro con el término de escalación. Y lo dejamos en escalación porque mucha literatura hablan de escalación. Condición, entonces, que compromete la efectividad de una barrera. Y los controles que están asociados a los factores de escalación son esas medidas que nosotros establecemos de gestión normalmente de gestión, para poder evitar la degradación de la barrera, la afectación sobre su efectividad. Y tenemos muchísimos. Por cada una de las barreras pueden haber muchos factores de escalación y muchos controles del factor de escalación. El tema es saber hacia dónde nosotros vamos a apuntar cuando estamos haciendo bow tie, porque si no, como les decía, se convierte en un pulpo, en un monstruo el bow tie, difícil de digerir y difícil de manejar en nuestras sesiones de trabajo para presentar un resultado final. Sí, Javier nos dice en los comentarios que el término escalación siempre me ha parecido impreciso y confuso para algunos. Hablar de degradación sería más apropiado. Sí, exactamente. Quizás es un tema que viene por el inglés, seguramente, pero sí, eso tiende a confundir realmente. ¿Qué hacemos mal nosotros en el bow tie? Lo que normalmente hemos identificado, incluso en los bow ties que nos llegan de otras organizaciones, no necesariamente consultoras, sino las propias organizaciones que hacen sus bow tie como gestión interna en una empresa de hidrocarburos, etcétera. Hemos visto que, por ejemplo, el evento tope está mal definido. El evento tope apunta a una consecuencia directa, a una consecuencia o afectación sobre uno de los targets de evaluación. Fatalidades, por ejemplo. Se define como evento tope unas fatalidades. O afectación a personas por inhalación de H2S. Pero eso está asociado a una consecuencia, no es el evento tope. Algo antes de eso tuvo que ocurrir. Y quiero dejarles algo de alguna manera claro. El bow tie es muy maleable. Incluso el bow tie se puede utilizar de forma positiva, no para evaluar necesariamente eventos peligrosos, sino eventos positivos que quieres que se produzcan. Eso normalmente no lo hacemos dentro de la industria del proceso. Eso apunta más hacia otro tipo, hacia otras áreas administrativas, de ventas, etcétera, de recursos humanos, etcétera. Allí simplemente cambian algunos términos, pero se usa la misma estructura del bow tie. El bow tie también tú pudieras incluir como un evento tope fatalidades, ahogamiento, inhalación de H2S, pero debes tener claro cuál es tu evento tope para identificar las amenazas y poder identificar las consecuencias que se relacionan directamente con ese evento tope. En esos casos o en ese tipo de análisis, ese tipo de análisis son normalmente revisados por el personal de planes de emergencia o el personal de estrategias de emergencia. Casi nunca lo manejamos o lo tratamos. ¿Existe? Sí, se puede hacer. Y sí puede tener algunos beneficios para evaluar bien cómo es el desarrollo de un plan de emergencia, cómo yo lo puedo activar y qué efectos me puede generar algún problema dentro de ese plan de emergencia. Pero recordemos que un plan de emergencia una cantidad de elementos de un sistema que te van a permitir llevar a una condición o minimizar o reducir los efectos que se producen en una situación determinada. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero lo que nos compete a nosotros el día de hoy, un bow tie
desde el punto de vista de proceso, que vamos a ver que el evento tope está asociado a pérdidas de contención de hidrocarburos, de gases tóxicos, etcétera, eh, digamos que no la analizaríamos de esa forma, sino como pérdidas de contención. Entonces, a veces erramos en la definición del evento tope. Las amenazas no son identificadas adecuadamente y empezamos a confundir que las barreras son las que causan el problema. Si yo veo que una barrera puede generar el problema, a lo mejor ni siquiera es una barrera. A lo mejor es un elemento asociado al proceso que sí, que si él falla, me va a presentar o va a hacer que se materialice el evento tope. A veces confundimos esos controles o esas barreras con las amenazas y las causas. O las amenazas no son identificadas adecuadamente porque no son independientes unas de otras. Y resulta que para que se pueda presentar el evento tope, yo necesito la combinación de dos amenazas. Y al perder la independencia, ya estaríamos hablando de otro tipo de evento, de fallas múltiples, fallas concurrentes, de doble jeopardy, etcétera, pero no de la forma como habitualmente nosotros lo vemos o lo analizamos en un PHA. No se identifican los factores de escalación ni sus controles, y a veces vemos un bow tie, amenazas, evento tope, consecuencias y las barreras. Pero eso no es el estudio. La intención, como decíamos anteriormente, la intención es ver cuál es la condición de las barreras. Muchos me preguntan, bueno, pero cuando estamos en ingeniería, ¿las barreras están en óptimas condiciones? Sí, eso es cierto. Y entonces, ¿para qué hacemos un bow tie cuando estamos en una fase de ingeniería? Porque ese es tu base cero. Y ese debería ser tu base cero para los eventos mayores de una instalación. Y a partir de ese bow tie, ustedes deberían estar haciendo seguimiento a las barreras. Al final, el bow tie se convierte en una herramienta importantísima o vital o de mucho aporte para el sistema de gestión de seguridad de procesos enfocado al seguimiento de la gestión de las barreras de prevención y mitigación de los eventos mayores. Esa es una herramienta que lastimosamente o de alguna manera no ha calado lo suficiente dentro de la industria para poder hacer esos seguimientos. Los grupos de trabajo se enfocan en un solo lado del diagrama y ahí es cuando tenemos que estar muy claros sobre cuál es la diversidad que nosotros necesitamos tener en las sesiones de trabajo. Si hay puras personas de ingeniería asociadas a lo que es controles, proceso, pues poco aporte va a tener del lado derecho del bow tie. Y del lado derecho del bow tie lo que tenemos son las barreras de mitigación. Si no hay equipo especializado, personas que permitan defender, acreditar, valorar las barreras de mitigación, pues ese bow tie no va a ser muy bueno. Va a tener cierta desventaja. Estimación inadecuada del riesgo, y hablamos de estimación inadecuada del riesgo porque muchos queremos meter en un estudio de análisis de peligro, sin importar cuál sea, alguna cuantificación, algo que me diga cuánto es el riesgo. Pero es que cada técnica tiene su propósito. No tenemos que forzar la barrera para identificar, para calcular riesgo en cada uno de los estudios de riesgo, en cada uno de los estudios, mejor dicho, asociados a el control, la administración o la mitigación de riesgo. Yo no tengo por qué obligar a una técnica a que me dé un valor, una valoración del riesgo. ¿Se puede hacer dentro del bow tie? Sí, se puede hacer dentro del bow tie, salvo, digamos que teniendo claro de qué manera nosotros pudiéramos hacer una estimación y siempre va a ser cualitativa. Como les decía, hay algunos cambios que se vienen dando, propuestas sobre combinaciones de técnicas. Uno de los ejemplos que le di, bow tie combinado con el LOPA, que eso es lo que hace combinar la tasa de falla asociada a los eventos iniciadores, la probabilidad de falla de las barreras de prevención y de mitigación, y finalmente te da una brecha en función a la consecuencia que tú tengas en el bow tie. ¿Puede dar algunos resultados positivos? Sí, pudiera dar algunos resultados positivos.
El tema también allí de que no se consideran algunos otros elementos que hay que ver cómo pueden calar dentro del diagrama, como son condiciones habilitadoras, modificadores condicionantes, etcétera. Pero no tenemos que forzar la técnica para calcular riesgo. Y si se debe calcular algo, pues se hace una estimación cualitativa. Eso no te va a dar, les pongo un ejemplo, hace muchos años dentro de PDVSA se empezó a implementar esta técnica de bow tie con unos pequeños cambios en la metodología, si no me equivoco, metodología de valoración de riesgo, creo que MBR se llamaba o se llama. Pero dentro de estos cambios metodológicos se quiso hacer un cálculo del riesgo y al final con los eventos mayores de tu organización te preguntaban cuánto es el riesgo de la planta X y te decían, bueno, aquí tenemos tantos bow ties y hay 4 bow ties que tienen en riesgo alto y 2 en riesgo medio, esa planta tiene un riesgo alto. Pero es que no estás con MBR Pro, gracias, Fran, exactamente. Pero es que no estás cuantificando de forma adecuada. Eso te puede dar una idea de cómo están los controles asociados de ese evento peligroso. Pero se castigaba de tal forma que si una sola barrera estaba degradada o no se tenía información clara sobre su condición, pues ya eso te afectaba de manera o de facto el resultado del riesgo asociado a ese evento peligroso. Y sabemos que el riesgo viene de una combinación de una frecuencia de ocurrencia con probabilidades asociadas a las consecuencias. Y resulta que la frecuencia de ocurrencia de los eventos iniciadores de ese valor que te estaba dando alto era una frecuencia de 1 en más de 1.000.000 de años. Una frecuencia muy baja porque estaba relacionada con corrosión y resulta que en ese sistema no había elementos que te pudieran acelerar el proceso de corrosión. Y decíamos, bueno, pero ¿y entonces qué estamos haciendo? ¿Qué estamos calculando? Yo tengo el sistema de control, por decirlo así, de la corrosión descuidado, pero porque de pronto la realidad de la organización, según los materiales, los productos que manejan, no es una prioridad y resulta que tienen otras prioridades por X situaciones que pasan internamente dentro de la organización de PDVSA en ese momento y en este. Y entonces castigabas a la planta por algo que no iba a ocurrir. Entonces hay que tener cuidado cuando se estima el riesgo. ¿Okay? Las condiciones de la barrera no son validadas periódicamente. Esto es parte de lo que hacemos mal. El bow tie debería estarse actualizando con mucha frecuencia. La condición de una barrera te puede cambiar de una semana a otra. Esto no quiere decir que los bow ties se deben actualizar semanalmente, pero la organización debe buscar cuál es la frecuencia adecuada de actualizar esos bow ties para verificar la condición de las barreras. Una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. En PDVSA se pedía que se hiciera una vez, creo que al mes pedían en PDVSA que se hacía en su momento con esa metodología de MBR Pro, que creo que estaban por sacar una normativa. No sé si finalmente lograron sacarla. Entonces, hacemos algunas cosas mal. ¿Y qué podemos hacer para poder lograr un bow tie exitoso? Primero, tenemos que hablar de la metodología. Evidentemente necesario considerar dentro de la metodología. Fran, no sé si ibas a comentar algo. Tienes el micrófono abierto, disculpa. La metodología que nosotros vamos a aplicar en el desarrollo del bow tie y va a depender de esas variantes que se presentan en las diferentes literaturas, paper y referencias. Y tener claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo de ese bow tie. Hay ciertas actividades previas que se deben desarrollar siempre para
cualquier tipo de estudio hay actividades previas que se tienen que desarrollar. Y mientras más se puedan implementar, pues más efectivas van a ser las sesiones de trabajo con el equipo de análisis. El otro punto es el tema del grupo de análisis, y el grupo de análisis debe ser lo suficientemente nutrido, que ya lo vamos a hablar más adelante. Debe haber siempre un líder y un secretario. El líder debe estar enfocado a la actividad, al desarrollo de las discusiones, al análisis, y no enfocado a documentar, a estructurar el bow tie. Y evidentemente la forma de la aplicación de la técnica es relevante para poder tener cierto éxito, un mínimo éxito en el desarrollo de los bow tie. Vamos a pasearnos por cada uno de ellos de forma resumida. En la metodología, bueno, tener claro que el evento tope no es una consecuencia. Si nosotros estamos hablando de pérdida de contención o estamos dentro de la industria del proceso, pues sabemos que nuestros eventos topes casi siempre van a apuntar el 95% de las veces sobre una pérdida de contención, que no es la consecuencia. La consecuencia es la afectación debido a esa pérdida de contención. La falla de las barreras no son amenazas, y eso es parte de las cosas que tenemos que tener claras metodológicamente. Las amenazas deben ser independientes una de otra, y era lo que les decía al principio. Dos amenazas no, o para que se dé el evento tope, yo no puedo tener dos amenazas identificadas de forma separada y que tengan que ocurrir al mismo tiempo para que se pueda presentar el evento tope. Y hay algo que no está bien, que no estamos haciendo de forma adecuada. No, es que resulta que para que se pueda dar el evento tope, la válvula de control tiene que cerrar, y además de eso, el operador tiene que abrir otra válvula que X. Eso no es lo que se analiza dentro de un bow tie, porque si no, imagínense la cantidad de combinaciones de fallas múltiples que se pueden presentar en un análisis de esto. Esa es la razón básica de eso. Es infinito. Las barreras deben cumplir características específicas, y nosotros apuntamos siempre que esas barreras deben dar por lo menos luces al cumplimiento de las características tipo las capas independientes de protección, y eso nos va a permitir identificar de una manera más efectiva cuáles son las barreras que realmente están haciendo un control, una prevención o una mitigación sobre ese evento peligroso. Y todos los factores de escalación deben ser evaluados. Si yo identifico un factor de escalación, yo tengo que evaluarlo, analizarlo y poder identificar el control que va a evitar que ese factor de escalación o de degradación afecte a la barrera. Eso básicamente los tips desde el punto de vista de la metodología. Cuando hablamos del bow tie, les había dicho, o la representación gráfica de las amenazas, barreras preventivas de mitigación, factores de escalación y control del factor de escalación. Y lo que me refería a las características era básicamente a cumplir con estas 7 características que nos dicen sobre todo lo que es IS 61511 para la asignación del SIL para la identificación de capas independientes de protección. Es una muy buena guía para identificar si las barreras son realmente funcionales o no para mi proceso o para el evento. Lo primero es saber si son independientes, y eso es saber si es independiente a la amenaza. Si no son independientes de la amenaza, pues obviamente la barrera no va a funcionar, porque si falló un control, va a fallar la barrera, al no ser independiente. Deben contar con especificidad, o sea, deben ser lo suficientemente específicas para actuar sobre esa desviación que se está dando en el proceso, específica para esa desviación. Deben ser efectivas, es decir, que por sí solas van a controlar, van a prevenir o van a mitigar el evento. Por sí solas, no necesito de otra barrera para yo generar un impacto positivo en el escenario peligroso. O sea, un impacto positivo me refiero a control, prevención, mitigación. Evidentemente deben ser confiables. Si no son confiables, pues no pueden ser identificadas como barreras. Pero cuando hablamos de confiabilidad, no nos referimos a que estén degradadas. Eso es otra cosa.
El análisis lo hacemos identificando las barreras y pensando en que ellas están en condiciones adecuadas. Luego es que nosotros vamos a validar si las barreras están en óptimas condiciones o si están degradadas o si presentan algún inconveniente. Todo elemento, evidentemente, en una instalación de proceso debe ser auditable y las barreras no escapan de esto. Las capas independientes de protección no escapan de esta condición. Todas deben tener un acceso seguro y aquí no solamente hablamos de acceso de seguridad físico, sino también hablamos de protocolos de seguridad para, por ejemplo, poder accesar a los sets que te permiten dar cuál es el valor para los controles de proceso, para las alarmas, para los disparos de los interlock o los shutdown, etc. Y debe estar garantizado también que entren dentro de lo que es el manejo del cambio de la organización. Entonces, básicamente, cuando hacemos el bow tie, apuntamos hacia estas cuatro primeras: independencia, especificidad, efectividad y confiabilidad. Apuntamos hacia estas cuatro primeras, dado que las otras tres son básicamente, están asociados a el sistema de gestión de la organización y pues lo que hay es que asegurar que ese sistema de gestión se está cumpliendo. ¿Cuáles son las actividades previas que nosotros deberíamos considerar? Revisión de la documentación disponible, evidentemente, selección oportuna del grupo de trabajo, conocimiento de los procesos relacionados al evento tope, definición de las amenazas y consecuencias. Si ya nosotros previamente definimos cuáles son las amenazas y las consecuencias y consultamos con nuestros clientes, ya sea dentro de la misma organización o ya sea que somos contratados y somos unos terceros o consultores desarrollando, pues entonces podemos aclarar mejor cualquier duda antes de las sesiones de trabajo. Y revisión de procedimientos operacionales a veces es relevante porque de esto puede depender alguno de los factores de escalación que se presenten en el desarrollo del bow tie. Respecto al grupo de trabajo, pues obviamente debemos contar con un especialista en el área que representa, o sea, debe ser especialista de esa área. Si es de proceso, debe ser especialista de proceso. Es vital para todo estudio de seguridad, de riesgo o de seguridad funcional, como lo quieran ver, que los que participen sean especialistas en el área que representan. Si no, el resultado evidentemente no va a apuntar al éxito. Debe ser indispensable el personal responsable de cada tipo de barrera. Si mi barrera es una válvula PSB, por ejemplo, y yo no tengo personal de mantenimiento que me dé respuesta sobre esa PSB, entonces no voy a poder dilucidar o no voy a poder estar claro sobre cuál es esa condición de esa barrera. Y evidentemente, esas personas que son responsables de cada tipo de barrera van a poder responder sobre su condición. Es básicamente lo que estoy indicando. Objetivo y preciso en las discusiones. Como todo estudio de un equipo multidisciplinario, de una actividad de tormenta de ideas, debemos ser objetivos y precisos. Y evidentemente debemos estar concentrados y enfocados en la actividad porque el desenfoque apunta, pues evidentemente, a que no se visualicen algunos problemas en tu estudio o que dilaten el desarrollo del estudio. Líder y secretario. El líder obviamente tiene que dominar la técnica, al igual que el secretario, conocen el proceso y las normas relacionadas, interpretan planos, entienden el proceso, van a poder identificar fácilmente o deben tener la capacidad de identificar esas vulnerabilidades que hay en el proceso, esos problemas que pueden haber en las barreras de prevención y de mitigación, poder identificar a cuáles barreras se les debe hacer un análisis mayor para revisar los factores de degradación o de escalación. No a todas las barreras se les revisan, son las barreras de interés o las barreras más críticas que nosotros identifiquemos como grupo de trabajo y pues evidentemente deben dirigir y controlar adecuadamente las discusiones para poder llegar a un claro entendimiento o consenso.
Aplicación de la técnica resulta extraño quizás decirlo, pero si no tenemos una herramienta amigable o un software que nos permita hacer el bow tie, vamos a perder mucho tiempo en el desarrollo de las sesiones de trabajo. En esta experiencia que hemos tenido, o que yo tuve en particular con PDVSA y un bow tie, se desarrollaba el bow tie en plantillas de PowerPoint porque no hay una herramienta lo suficientemente buena. De hecho, era tan frustrante en ese momento que yo desarrollé una herramienta en Excel para poder hacer el bow tie según la técnica de MBR Pro. Está disponible, si me lo pide, está disponible para la gente de PDVSA si es que ya no la tienen. Y necesitas necesariamente una herramienta que te permita optimizar los tiempos de ejecución de cada estudio, de cada técnica y en este caso del bow tie. El objeto de la valoración del riesgo. Si vamos a estimar riesgo, debemos saber por qué, para qué, cómo y de qué manera puede afectar el análisis o los resultados que arroje ese bow tie. Evaluación de la efectividad de las barreras. Y esto, digamos que va a depender básicamente del tipo de barrera, porque no necesariamente todas las barreras van a prevenir de la misma forma o a mitigar de la misma manera. No es lo mismo tener un fireproofing, por ejemplo, que tener enfriamiento. Se supone que yo estoy mitigando, sí, estoy mitigando el efecto de radiación térmica, pero digamos que uno puede ser más robusto que otro. Y eso también hay que visualizarlo dentro del análisis de las barreras de cada escenario peligroso. Un punto interesante es cuándo saber si tenemos la cantidad de barreras adecuadas. Y hay muchas literaturas que dicen cualquier cosa, porque realmente nosotros no hemos encontrado cualquier tipo de discusión dentro de algunas papers, publicaciones, y otras literaturas. Hablan de que, bueno, si tú tienes 3 barreras, al menos el 30% de las barreras, al estar ya de forma degradada, ya tú tienes una alerta muy alta. Que si dentro de tu barrera no tienes barreras de ingeniería, pues ya tú tienes un problema, porque todas son barreras humanas y dependen de las personas. Es decir, hay cantidades de información sobre qué considerar, cuánto es lo adecuado en términos de tipos de barreras y cantidad de barreras efectivas. Yo lo que le digo a las personas o a nuestros estudiantes o clientes es que el bow tie no se diseñó para eso. El bow tie no se diseñó para saber con cuántas barreras mínimamente yo voy a operar. No, eso es un error de concepto. El bow tie considera es la evaluación de la efectividad o de la condición, mejor dicho, corrijo, de la condición de las barreras para poder hacer una adecuada gestión de seguridad sobre ese evento peligroso que se puede presentar. Y no para decir, bueno, si yo tengo el 30% de las barreras degradadas, yo estoy bien. No, eso es un error fatal de concepto. Que se identifica según el tipo de barrera algunas vulnerabilidades, porque sí, si en una línea de secuencia de eventos solamente visualizamos barreras que son accionadas por el operador, oye, aquí está faltando algo. Y eso nos permite poder dar una oportunidad de mejora sobre la instalación, sobre el diseño. Pero nunca decir que con cuántas barreras en óptimas condiciones estamos bien o estamos mal. No, eso es un error fatal de concepto. Las barreras deben ser validadas periódicamente y esto va a depender de los criterios de la organización. Si se evalúa una vez al mes, una vez cada 3 meses, dependiendo también de la dinámica de la organización, de la naturaleza de sus procesos, de la naturaleza de su gestión. Si hay una muy mala gestión dentro de la organización, sería muy conveniente incrementar la frecuencia de revisión de los bow tie y ya no hacerlo cada 6 meses, sino hacerlo cada 2 meses, porque sabemos que hay un problema tan grave de gestión, por ejemplo, para mantenimiento, que cualquier cosa que se dañe, cualquier cosa que salga fuera de servicio, yo sé que no lo voy a poder tener
en condiciones adecuadas en un corto plazo, sino más bien en un largo plazo. Y eso, ¿cómo me afecta mi escenario peligroso? Esas son las alertas que deberían estarse generando tras estas evaluaciones periódicas o validaciones de las barreras de prevención y de mitigación. Bien, en resumen, el objetivo de esta técnica es validar la condición de las barreras. Validamos la condición de las barreras, si están en óptimas condiciones o no, porque apunta más, como les había dicho, a un proceso de gestión del riesgo. No queremos necesariamente calcular el riesgo con esta actividad, no es lo que se busca. Y tampoco se busca validar o aprobar que un escenario peligroso tenga ciertas barreras degradadas. Tampoco es lo que se busca con eso. Es novedoso, pero no es infalible. Obviamente, cada técnica tiene su propósito y esto depende de un análisis cualitativo de un equipo de trabajo donde hay cierta subjetividad en el análisis. Al igual que un estudio PHA. La falla de las barreras, tener claro que la falla de las barreras no son amenazas, que los factores de escalación o de degradación deben incluir siempre controles. Identificamos un factor de escalación o de degradación, tenemos que tener un control que nos permita disminuir el efecto sobre las barreras. Las barreras no actúan con la misma efectividad y es parte de lo que le decía anteriormente. Esto nos va a permitir entonces identificar una oportunidad de mejora. Si no actúan con la misma efectividad, a lo mejor tenemos barreras, como les decía, todas que dependen, o dos que dependen de la acción humana, y bueno, podemos dar la oportunidad de una barrera de ingeniería, por ejemplo. Y de todos los estudios de riesgo, este es el que requiere mayor frecuencia de actualización. Es el más vivo. Nos olvidamos del HACCP, lo metemos en una gaveta, nos olvidamos del ACR, lo metemos en una gaveta prácticamente que no debemos hacerlo. Pero si cerramos las recomendaciones, pues digamos que nos olvidamos del HACCP. Pero el Bowtie no, porque lo que quieres con el Bowtie es justamente hacer el seguimiento de la condición de las barreras de prevención y de mitigación y de todos los factores que están asociados a esas barreras. Bueno, estimado, con esto hemos llegado hasta el fin de la presentación. Creo que me esmeré un poquito más de lo requerido. Están abiertos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Espero haya sido de su agrado y estamos acá para atender cualquier consulta, ya sea en este momento o a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación. Buenas tardes, Andrei. ¿Cómo estás, Fran? Excelente, Andrei. Muy buena la presentación. Mi pregunta sería, Andrei, ¿pudieses hacer el Bowtie entonces como una base para la actualización de los planes específicos de emergencia? O sea, si se hace una frecuencia anual, mensual, ¿pudiese ser la base de la actualización cada mes de los planeamientos? Gracias. Una actualización mensual respecto a los planeamientos. Positivo, si se hace un Bowtie, una actualización del Bowtie, por ejemplo, en planta de gas, y hay barreras que están degradadas, ajustar el plan específico a esa falla. Bueno, no deberíamos ajustar el plan específico sobre una condición que debe ser temporal y circunstancial en la instalación, ¿no? Lo que deberíamos es, en ese caso, Fran, y muy bueno tu punto, si tenemos algunas barreras que están degradadas, sobre todo en el tema en el área de mitigación, pues nosotros deberíamos revisar los planeamientos previos que tenemos para ver cuáles son las otras acciones de combate o de atención a la emergencia. No necesariamente en un planeamiento previo tenemos una sola forma de combatir la emergencia. Seguramente en sus planeamientos previos tengan 2 y 3. Si no tienen las alternativas, más que ajustar el plan específico o el planeamiento previo, debes de alguna manera desarrollar un plan alterno. Oye, está fallando los rociadores
de enfriamiento para el separador trifásico B01. Hay una falla, hay un problema allí y tú tienes allí degradada una barrera. Entonces, seguramente dentro de tu planeamiento previo tengas la alternativa de utilizar monitores, hidrantes o algunos otros elementos para enfriamiento del equipo en caso de un incendio en las adyacencias. Pero si no lo tienes, entonces allí sí, Fran, tienes que desarrollarlo, un plan, digamos, específico, no cambiar el que tienes evidentemente, pero es un plan alterno, no un plan específico, un plan alterno ante la desviación que se te presenta. Gracias por la pregunta. Javier, creo que la respuesta te la puede dar Karen. Si no me equivoco, sí, el video va a estar disponible en la plataforma. Y gracias, Arturo. Saludos. Nos manda desde México. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Comentario. Voy a revisar aquí el chat por si acaso. Ok, no, listo. Alguien más había abierto el micrófono, pero no alcancé a ver el nombre. André, buenos días. Adelante, Javier. Ya buenas tardes. He visto recientemente, ¿no?, en algunos estudios de Botay que se incorpora información, digamos, adicional, identificando las barreras como elementos críticos de seguridad, procesos críticos, áreas críticas, y luego sobre esto se establecen incluso algún tipo de cuestionarios para validar su efectividad y a partir de ahí hacer el monitoreo, ¿no? ¿Estás familiarizado con estas prácticas? ¿Qué opinión tienes sobre ella? Mira, es muy bueno, Javier, tomar como base para hacer una evaluación de las barreras, tener un pequeño checklist de pronto o una serie de preguntas que te permitan apuntar a determinar si la barrera está en condiciones o no, es muy bueno. De hecho, es parte de lo que nosotros hacemos en el día a día de nuestras actividades. De pronto nosotros no lo tenemos propiamente desarrollado, pero sí, por la experiencia que tenemos ya sabemos qué tipo de preguntas hacer para poder ver si las condiciones de las barreras son adecuadas o no. Pero sí, eso es un muy buen punto de partida, estar acompañado con una serie de preguntas para el tipo de barreras preventivas y de mitigación, y identificar rápidamente dónde pueden estar los problemas en tu organización. Eso es muy buena práctica. Excelente, Javier. Gracias. Hola, André, ¿me escuchas? Sí, adelante, Luz. ¿Cómo estás? Permítame validar Excelente. quién es Ajá. usted. Luz Hernández, CEO División Mejoramiento. Ay, qué gusto tenerla por acá. Qué placer escucharla. Hace mucho tiempo que no sabía de usted. Sí, igualmente, igualmente. Excelente presentación, felicitaciones. Gracias. Una pregunta, en tu opinión, ¿cómo recomendarías hacer la selección de los escenarios para hacer Bowtie? Y en general, ¿cuándo aplicarías la técnica? Sí, buena pregunta también, porque en una instalación de proceso pudiéramos tener desde 5 hasta 100, 200 o 300 análisis de Bowtie, y eso al final resulta eh, impráctico. Eso no nos lleva a nada. Típicamente escogemos, si las organizaciones han determinado cuáles son los eventos de peligros mayores, que son los que están asociados a esas consecuencias catastróficas que se pueden generar en caso de una pérdida de contención, o a esos escenarios que pudieran estar asociados a una frecuencia de ocurrencia muy alta, evidentemente asociada a unas consecuencias considerables. Esas son las que apuntan típicamente a lo que son los MAH o los MAO, que son los eventos de accidentes mayores. Los eventos peligrosos de accidentes mayores son los que, digamos,
pasarían el filtro o son los que, sí, los que podrían pasar para desarrollar los bow tie. Siempre apuntando a los eventos catastróficos, siempre apuntando a los eventos que tienen una alta frecuencia de ocurrencia. Eso también puede venir de un análisis de sobre los HAZOP, cuáles son esos eventos que me dan alto riesgo, muy alto riesgo, y nosotros pudiéramos identificar allí lo que necesitamos revisar con bow tie. O también pudiera venir dependiendo de la gestión organizacional o el procedimiento o la gestión de seguridad de procesos que aplica cada organización en sus instalaciones. De acuerdo. Gracias, Luis. Gracias. Hola Andrei, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Guillermo, saludos. ¿Qué tal, Andrei? ¿Qué tal? Andrei, una consulta. Mira, quería consultar cómo podría, o sea, tú comentaste que el bow tie también se podría, digamos, asociar o complementar digamos, con un LOPA. Por ahí va mi consulta, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué características o cómo podría yo asociar un bow tie, digamos, con una técnica también de LOPA? Yo he visto, bueno, más que nada he visto, después, digamos, de un HAZOP, por las mismas características que tiene esta técnica, ¿no? De la evaluación de los fallos, digamos, de algunas variables operativas como presión, temperatura, flujo, ¿no? Digamos, en las recomendaciones he visto, pues, que sí, ¿no? Se ha, digamos, recomendado hacer uso también, digamos, de un LOPA. Pero en el bow tie, Andrés, ¿cómo podría asociar, digamos, esta evaluación con un LOPA también, ¿no? O sea, qué características debería tener el escenario, ¿no? O los riesgos para poder asociarlo a un LOPA. Sí, digamos, básicamente, Guillermo, es como les comentaba, que han empezado a incorporarse o a plantearse, mejor dicho, cambios sobre técnicas, pero es algo que no está, creo yo, o desde nuestro punto de vista, no está lo suficientemente madurado, ¿no? De hecho, yo no lo he visto que se ha implementado. Incluso creo que esto es un paper que se presentó en uno de los congresos de SSPS, y nos pareció bastante interesante. Estuvimos revisando también en algunas otras publicaciones y también vimos que hacían una asociación o una integración de estas dos técnicas para poder hacer, digamos, algún tipo de cálculo para la asignación del SIL o para identificar esa brecha. Pero no es algo que se esté implementando, ¿no? Sino es algo que son cambios, van mutando las técnicas, van, digamos que apuntando en otras direcciones. De hecho, nosotros no lo recomendamos que se haga, no creemos que sea lo más adecuado, pero cualquier cosa nos podemos conseguir, digamos, en las referencias que tenemos o en las literaturas que podemos encontrar respecto al bow tie. Hay cosas que se pueden hacer. Si es el bow tie, con el LOPA, tú puedes acá identificar en la amenaza, si la amenaza está asociada directamente a un evento iniciador, por ejemplo, a un lazo de control o a un error operacional, tú puedes asignarle una frecuencia a ese evento iniciador. Las consecuencias, pues, va a depender también de, como les decía, aquí en el bow tie no hay manera de identificar cuáles son los modificadores condicionantes, cuáles son las condiciones habilitadoras, pero tú dentro de la consecuencia puedes decir si es afectación a persona, cuál es la probabilidad de que se afecte a esa persona. Y en las barreras, pues conoce cuáles pueden ser la tasa de falla o la probabilidad de falla de cada una de esas barreras. Si estamos asociados a una amenaza de una falla de un lazo de control, la barrera preventiva pudiera ser, por ejemplo, una PSB, una válvula de alivio. Conocemos la probabilidad de falla de esa válvula de alivio. Pasamos por el evento tope, tenemos barreras de mitigación. Podemos conocer cuál es la probabilidad de falla en demanda de esa barrera de mitigación, que para poder asignarle un valor tenemos que hacer muchos otros pasos anteriores. Ojo con eso, a veces pensamos que los sistemas contra incendios realmente pueden hacer una reducción efectiva o le podemos dar crédito para hacer una reducción efectiva del riesgo, pero no conocemos cuál es su estado, no conocemos cuál es su cobertura. Se diseñó de forma
restrictiva a lo que decía la norma y nunca diseñamos en base a desempeño, en base al comportamiento que pueden tener las consecuencias. Y quedamos cortos seguramente del sistema contra incendio, o muy probablemente. Entonces, si no se tiene eso lo suficientemente claro, al igual que el sistema de detección de fuego y gas, él no te hace una reducción del riesgo. La reducción del riesgo realmente la hace el operador al momento en que se detectó, y no solamente el operador, sino también los sistemas de mitigación que tienes asociados al evento que se va a presentar. Entonces, cuando damos crédito a la barrera de mitigación, hay que tener cuidado, pero sí, se puede estimar una probabilidad de falla en demanda de las barreras de mitigación. Y como sabemos, eso está asociado a unos cálculos matemáticos que te permiten dar un valor. Ahorita, en este momento, no te puedo, digamos, dar más información con detalle. Nosotros no lo hemos puesto en práctica, lo hemos revisado, no es algo que recomendaríamos, pero sí que sepan que existe, que existen modificaciones sobre la técnica. Pero lo mínimo o lo que deberían hacer para lo que realmente fue creado el bow tie es para lo que hemos explicado el día de hoy. De acuerdo, Andrei, gracias. Gracias a ti, Guillermo. ¿Alguna otra consulta que tengan por allí? André, alguna consulta, bueno, un poco complementando la duda que planteó la señora Luz. Partiendo de los ASIS, de los ASO, ¿se pueden identificar algunos accidentes probables, o sea, mayores, sobre los cuales desarrollar BOTAI, no necesariamente o específicamente orientados a la pérdida de contención, ¿no? Te pregunto porque he visto, bueno, asociados a transporte terrestre, a transporte aéreo, a operaciones de izamiento. Entonces, ¿qué te parece que estaría correcto hacer esa práctica? ¿Cuál es tu opinión o cómo se manejaría en esos casos? Claro, por eso les decía al principio, Javier, que dependiendo del contexto de donde nos encontremos, dentro de la industria de procesos, lo que más, digamos, nos preocuparía es tener una pérdida de contención, porque sabemos que allí es donde se pueden estar los eventos catastróficos. Si estamos en una planta de gas, una pérdida de contención es lo que me va a generar un evento catastrófico, más allá de lo que pudiera ser un proceso un trabajo de izamiento o de cualquier otra mercadura de transporte. Pero si estamos dentro de la empresa, dentro de la instalación de proceso, pérdida de contención sobre ese material inflamable, combustible o tóxico. Esto, como les había dicho, el bow tie se puede aplicar a cualquier otra área para transporte terrestre, aéreo, marítimo, para cualquier otra actividad de izamiento, excavación, de actividades propias de mantenimiento como tal, pero digamos, vamos a enfocar cuál es la necesidad que tiene la organización y a través de qué técnica podemos ayudar a controlar esos riesgos. Si mi organización es una empresa que se dedica a actividades de izamiento, pues seguramente un bow tie pudiera traernos ciertas ventajas y lograr identificar oportunidades de mejora. Pero va a depender del contexto donde estemos. Muchas gracias. No, a la orden. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Lu. Ajá, Andrei, decías bueno, lo de la herramienta para hacer ejecutar un bow tie es muy importante. ¿Hay algunas herramientas ya a nivel comercial que faciliten la aplicación del bow tie y el seguimiento de las barreras o de los controles de escalación? Sí, bueno, de hecho nosotros somos partner de CG Risk. Ellos son los desarrolladores del bow tie XP. Bow tie XP es una herramienta muy buena, muy robusta, incluso hace cosas que si yo me pongo a describírselas ahorita ustedes dirían, yo mismo no me las creo todavía, Ah, tanto ok. que hace. Pero bow tie XP es una muy buena herramienta. Pueden ingresar a la página y pedir el demo.
El demo creo que dura aproximadamente un mes. De hecho, hubo unas conversaciones, Luz, hace como un año aproximadamente, porque ciertas personas de riesgo de Falcón, si no me equivoco, esto en el área de Venezuela, estuvieron haciendo esa consulta sobre los software. Hay otro software, si no me equivoco, Bowtie Pro. El Bowtie Pro es muy parecido al Bowtie XP, pero menos robusto, con menos opciones, menos capacidad, por decirlo de alguna manera, pero también es bueno. El Bowtie XP te permite incluso decir qué actividad, cuáles son las tareas críticas sobre las barreras, decir cuál es el responsable, decir de qué manera o qué tipo de barrera es. O sea, te da una libertad tremenda para poder hacer lo que quieras en el análisis de Bowtie, dentro del Excelente. marco de la metodología, ¿no? Ok, excelente. Decías que en la página es de la página de ustedes, ¿no? Para ver lo del demo. No, en la página de ellos, Bowtie XP, lo puedes buscar en el... Lo que pasa es que ahorita no recuerdo cuál es el nombre porque su organización, ya te lo voy a pasar por el chat, mejor dicho. Ok, Y así gracias. lo tienes a la mano. Gracias, Andrés. No, a la orden. Walters Kluwer fue quien compró recientemente a CGRIS, CGR, que es el desarrollador de la herramienta. Ahí se lo acaba de pasar Karen. Muchas gracias, Karencita. Muy amable. Y nosotros somos partners de ellos. De hecho, somos representantes de venta de ellos en Venezuela. Yo soy practitioner Bowtie XP, o sea, facultado para dar el curso del Bowtie XP. Y bueno, también estamos a la orden para eso. Ok, muchas gracias. Excelente. A ti, Luz. ¿Alguna otra consulta que tengan? André, una consulta. El fin del Bowtie, si bien hablamos mucho de lo que se debe hacer previo y durante el Bowtie, posterior, el monitoreo, por lo menos sobre todo pensando en las barreras que pudieran encontrarse que no están siendo completamente efectivas. O sea, ¿podríamos derivar de eso, establecer planes de acción o cómo sería la mejor manera de gestionar? Sí, cuando tú identificas en las barreras, estoy proyectando, sí estoy proyectando. Cuando identificas en las barreras que alguna de ellas está degradada, tú deberías inmediatamente en esa sesión de trabajo dar una alerta o definir una tarea crítica o recomendación. Recomendación apunta más a un cambio, a una oportunidad de mejora sobre tu proceso. Una tarea crítica debería estar apuntando más a corregir un problema sistemático que tiene la organización. Porque si todo tu sistema de gestión es adecuado, ningún factor de escalación o degradación debería afectarte tu barrera preventiva de mitigación. Entonces, cuando identificas alguna degradada, es por un problema sistemático en los controles de los factores de escalación o degradación. Y allí das las tareas críticas o apuntas sobre las tareas críticas a implementarse. Se tiene que hacer un seguimiento y además de eso, hacer la revisión frecuente de el Bowtie, pues te permite, digamos, revalidar de que esas tareas se cumplieron y que tu barrera de prevención o mitigación volvió a su condición original o de diseño. Bien, gracias. A la orden, Javier. ¿Alguna otra consulta? Pueden seguirnos, como les había comentado, en las redes. Nosotros no tenemos inconveniente en dar asesoría, consulta. De hecho, recientemente me preguntaron si podíamos hacer una pequeña simulación de un escenario y eso, pues, para nosotros no tiene ningún tipo de costo, o para ustedes no tendría ningún tipo de costo. Cualquier consulta la podemos atender, cualquier pregunta, pueden contactarnos a través de la academia. O los que ya tienen mi contacto, pues pueden hacerlo de forma directa. Si no hay otro comentario,
creo que podemos dejar la actividad hasta acá. Ahí tienen el contacto de la academia en el chat. Y Karen les acaba de pasar mi correo corporativo, nunes@gruposcsf.com, para cualquier comentario. Antonio, si quieres abre el micrófono, si lo tienes disponible. Nos dice por acá en referencia a la... Ok, sí, o la hoja de cálculo se las puedo hacer llegar sin inconveniente. Bueno, mis estimados, que tengan un feliz almuerzo, muy buenas tardes a todos, que terminen de tener el día lleno de éxito y bendiciones. Me voy muy agradecido con la presencia de la señora Luz, Antonio y Fran, y grandes amigos que también han estado siguiéndonos por acá. Estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Saludos a todos. Gracias a Feliz tarde. todos por asistir. Ya luego recibirán por correo el enlace de la grabación y los que están solicitando la herramienta también se les compartirá por correo.